Lección 1. Tomar decisiones bien pensadas. Estoy de acuerdo. Queremos tomar la mejor decisión para nosotros. Definitivamente. Es importante ser conscientes de nuestras decisiones. ¿Qué factores cree que debemos tener en cuenta? En primer lugar, debemos evaluar nuestros valores y prioridades. Es un excelente punto de partida. ¿Qué es lo que más valoras en la vida? Valoro el crecimiento personal y las relaciones significativas. Son imprescindibles. Creo que la aventura y el aprendizaje son importantes para mí. La aventura, sin duda, añade emoción a la vida. ¿Cómo lo incorporas? Intento viajar siempre que puedo. Amplía mi perspectiva. Viajar puede ser esclarecedor. ¿Cuál ha sido tu destino favorito? Me encantó visitar Japón. La cultura y la cocina eran increíbles. Japón es fascinante. Me encantaría experimentarlo algún día. Deberías. Es un viaje lleno de experiencias vibrantes. Hablando de experiencias, ¿cómo nos aseguramos de que nuestras elecciones se alineen con nuestros objetivos? Creo que establecer objetivos claros es crucial. Proporciona dirección. Sí. Las metas nos ayudan a mantenernos concentrados y motivados. ¿Qué hay de buscar el consejo de otros? ¿Es eso útil? Puede ser. La recopilación de diferentes perspectivas a menudo conduce a mejores decisiones. Estoy de acuerdo. Sin embargo, también debemos confiar en nuestros instintos. Confiar en nosotros mismos es fundamental en el proceso de toma de decisiones. Entonces, deberíamos reflexionar regularmente sobre nuestras elecciones. Absolutamente. La reflexión regular nos permite ajustar nuestros caminos. Esta conversación ha sido muy esclarecedora. Gracias. Lección 2. Esperando a un amigo. Lo siento. No sé dónde está. ¿Sabes cuándo volverá? Debería volver en 30 minutos, creo. No hay que esperar demasiado. Espero que esté bien. Sí, yo también lo espero. A veces tiende a perder la noción del tiempo. Eso me suena familiar. Conozco a algunas personas así. Puede ser divertido, pero también puede resultar frustrante. De hecho, ¿le has enviado un mensaje para registrarse? Lo hice, pero aún no ha respondido. Quizá esté atrapado en el tráfico o algo así. Esa es una posibilidad. El tráfico de Londres puede ser impredecible. Sí puede. Recuerdo que una vez estuve atrapado durante más de una hora. Eso es lo peor. Esperar puede poner a prueba la paciencia de cualquiera. Absolutamente. ¿Qué sueles hacer mientras esperas? Me gusta leer o hojear mi teléfono. Ayuda a pasar el tiempo. Gran idea. Por lo general disfruto viendo a la gente. Observar a la gente puede ser entretenido. Ves tantos personajes interesantes. Exactamente. Hoy ya he visto a un hombre con un sombrero rosa brillante.
Eso suena delicioso. Me encantaría ver eso. Tomaré una foto si vuelve a pasar. Hazlo, por favor. Podría ser una gran historia más adelante. Sí. Le preguntaré por el sombrero si tengo la oportunidad. Sería divertido. Los sombreros suelen tener historias interesantes detrás de ellos. De hecho, me pregunto cuál es su historia. Estemos atentos a él mientras esperamos. Lección 3. Planeando una cena temática. Es una gran idea. Tal vez un tema mexicano sería perfecto. Me encanta eso. Los tacos y el guacamole seguramente serán un éxito. Absolutamente. Ahora piense en la cantidad de invitados que debemos invitar. Creo que invitar a unas 8 personas crearía un ambiente acogedor. Eso suena ideal. Permite una buena conversación y diversión. Sí, podemos montar un bar de tacos para que todos puedan personalizar sus comidas. Es una idea fantástica. Añade un elemento interactivo a la cena. Además, podemos incluir algunas bebidas tradicionales mexicanas, como la horchata. Casi puedo saborearlo. También deberíamos tener algunas decoraciones festivas. Sí, los manteles coloridos y el papel picado crearían un ambiente vibrante. Y no podemos olvidar la música. Algunas melodías animadas de mariachis crearán el ambiente. Exactamente. La música siempre mejora la experiencia gastronómica. Deberíamos considerar también una actividad divertida para después de cenar. Gran idea. Quizás un juego de lotería podría ser divertido. Sería perfecto. Puede involucrar a todos y aumentar la diversión. Me emociono solo de pensarlo. Yo también. Esta cena va a ser inolvidable. Vamos a crear una lista de los ingredientes y decoraciones que necesitamos. Sí, me encargaré de la lista de compras. Y me encargaré de la decoración y la lista de reproducción de música. Perfecto. Juntos haremos de esta una velada memorable. Lección 4. Preparación del evento. Este evento va a ser increíble. ¿Hay algo más para lo que debamos estar preparados? Esa es una gran pregunta. Creo que necesitamos una lista de verificación para asegurarnos de que no nos falta nada. Una lista de verificación suena perfecta. ¿Qué elementos debemos incluir primero? Deberíamos empezar con la configuración del lugar. Debe ser atractivo. Sí. La iluminación y la decoración pueden crear un ambiente cálido. Absolutamente. ¿Qué hay de la disposición de los asientos? Debemos asegurarnos de que haya suficientes asientos para todos. Buen punto. Es crucial para la comodidad de los huéspedes. ¿Deberíamos considerar también los refrescos? Sí, proporcionar refrigerios y bebidas mantendrá a todos con energía. Puedo ayudar con eso. Tengo algunas ideas geniales para picar con los dedos. Fantástico. Los bocadillos siempre son un éxito en los eventos.
¿Qué pasa con el programa o el horario del día? Necesitamos delinear las actividades para que todos sepan qué esperar. Redactaré un orden del día sencillo. Mantendrá las cosas organizadas. Perfecto. Queremos que todo fluya sin problemas. ¿Deberíamos prepararnos para cualquier desafío potencial? Sí, es aconsejable tener un plan de respaldo para situaciones inesperadas. Eso es cierto. La flexibilidad es clave durante los eventos. Exactamente. Asegurémonos también de tener la información de contacto de los proveedores. Gran idea. La comunicación es esencial para la coordinación. Con su ayuda, me siento más seguro de este evento. Gracias. Juntos, haremos de esta una experiencia memorable. Lección 5. Personalización de tus creaciones. Eso suena bien. ¿Cómo puedo hacer eso? Puedes personalizar tazas, camisetas o incluso bolsas de mano. ¿De verdad? No sabía que la personalización fuera tan versátil. Sí, hay muchas opciones entre las que elegir. ¿Qué crees que sería un gran diseño de taza? Quizás una cita divertida o una foto personal serían perfectas. Me encanta esa idea. Una cita divertida puede alegrarle el día a cualquiera. Exactamente. Añade un toque personal que lo hace especial. ¿Qué hay de las camisetas? ¿Qué diseño sugieres para esas? Puedes usar colores vibrantes y gráficos llamativos. Eso suena emocionante. Me gustaría llevar algo único. A todos les encanta iniciar una conversación en su ropa. Cierto, puede llevar a discusiones interesantes. Y las bolsas de mano son prácticas. También puedes personalizarlos. ¿Qué pondrías en una bolsa de mano? Podría elegir un diseño que promueva la sostenibilidad o la amabilidad. Es una idea encantadora. Difundiría un mensaje positivo. Sí. Además, alienta a los demás a pensar en sus elecciones. ¿Tienes alguna herramienta específica para personalizar estos artículos? Sí. Puedes usar pintura para tela, vinilo de transferencia de calor o incluso impresión digital. Eso suena manejable. Podría probar algunas de esas técnicas. Deberías. Puede ser muy gratificante crear algo tú mismo. No puedo esperar para empezar a diseñar. ¿Qué debo crear primero? Quizás comiences con una taza, ya que es fácil y divertida. Gran sugerencia. Dejaré fluir mi creatividad. Lección 6. La tripulación inexperta. Es fascinante saber cuántas tripulaciones navales estaban compuestas en gran parte por jóvenes sin experiencia. Sí, es sorprendente. Tenían poco entrenamiento antes de ser enviados. Exactamente. Esto a menudo provocaba desafíos durante las misiones. ¿Cuáles fueron algunas de las consecuencias de tener tripulaciones tan inexpertas? Bueno, a menudo había confusión y falta de liderazgo en el barco.
Eso debe haber dificultado las cosas en los momentos críticos. De hecho, y al no haber espacio en el barco para soldados o marines, los jóvenes tuvieron que adaptarse rápidamente. ¿Cómo se las arreglaron para hacer frente a tanta presión? Muchos confiaron en sus instintos y aprendieron de los marineros más experimentados. Eso es interesante. ¿Recibieron algún tipo de entrenamiento una vez en el mar? Algunos sí, pero a menudo era mínimo. Tuvieron que aprender en el trabajo. Eso suena arriesgado. ¿Se produjo algún incidente notable? Sí, hubo varios casos en los que los barcos no estaban preparados para la batalla. Debe haber sido aterrador para esos jóvenes. Sin duda lo fue. Se enfrentaron a una enorme presión con recursos limitados. ¿Cómo moldeó esta experiencia su futuro después de la guerra? Muchos regresaron a sus hogares con valiosas habilidades, pero también con profundas cicatrices. Es un recordatorio del costo de la guerra, especialmente para los jóvenes. Exactamente. Sus historias merecen ser recordadas y honradas. Estoy de acuerdo. La historia tiene mucho que enseñarnos sobre la resiliencia y el crecimiento. Entonces, ¿qué crees que podemos aprender de sus experiencias? Podemos aprender la importancia de la preparación y el valor de la tutoría. Absolutamente. Esas lecciones son atemporales y relevantes incluso hoy en día. Lección 7. Abrazar la naturaleza. Hay tantas opciones hermosas aquí. Eso suena genial. Me encanta la naturaleza, lo que hace que este lugar sea perfecto. Absolutamente. Las flores vibrantes y el aire fresco son vigorizantes. Sí. ¿Tienes algún lugar favorito en la naturaleza? Me gusta hacer senderismo en las montañas. Las vistas son impresionantes. El senderismo es maravilloso. Me encanta la sensación de aventura que aporta. Exactamente. Hay algo mágico en llegar a la cima. Estoy de acuerdo. ¿Qué hay de hacer un picnic? Esa es otra forma encantadora de disfrutar de la naturaleza. Sí, un picnic en un parque puede ser muy relajante. Deberíamos planear un picnic pronto. ¿Qué traerías? Empacaría sándwiches, fruta y bebidas refrescantes. Eso suena delicioso. Traeré algunos bocadillos y postres. Perfecto. Un dulce puede hacer que cualquier picnic sea especial. Y también podemos llevar una manta para sentarnos. Sí. La comodidad es clave a la hora de disfrutar del aire libre. ¿Qué pasa con las actividades? ¿Deberíamos llevar un frisbee o una pelota? Es una gran idea. Añade diversión y movimiento a nuestra excursión. Me encanta. También podemos tomar fotos para capturar los momentos. Absolutamente. La naturaleza ofrece un telón de fondo tan hermoso. Me emociono solo de pensarlo. Yo también. Asegurémonos de planificar esta excursión pronto. Lección 8. Explorando la sección de panadería. Y por supuesto, puedes comprar tartas y galletas en la sección de panadería. ¿Sí? El olor por sí solo basta para dar hambre a cualquiera.
Ya me imagino la delicia. ¿Cuál es tu delicia favorita? Me encantan las galletas con chispas de chocolate. Son clásicos. Un clásico de verdad. Prefiero una porción de rico pastel de chocolate. Eso suena delicioso. ¿Alguna vez has intentado hornear el tuyo? Lo he hecho. Fue toda una aventura, pero los resultados merecieron la pena. Apuesto a que sí. Hornear puede ser divertido y gratificante. Sí, pero aprendí que medir los ingredientes es crucial. Eso es cierto. Hornear es como un experimento científico. Exactamente. Demasiada harina puede arruinar todo el pastel. Una vez, hice un pastel que resultó ser un completo desastre. ¿Qué pasó? Me olvidé de añadir azúcar. Fue una experiencia aburrida. Oh, no. Debe haber sido decepcionante. Lo era, pero aprendí a comprobar mis ingredientes. Esa es una lección valiosa. ¿Has probado alguna receta nueva últimamente? Hace poco experimenté con una tarta de limón. Fue refrescante. Eso suena delicioso. Me encantan los postres cítricos. Gracias. Me aseguraré de traerte una porción la próxima vez. Te lo agradecería. ¿Qué más te gusta de la panadería? También me encantan las tartas de frutas. Son tan coloridas y acogedoras. Sí, son como arte que puedes comer. Exactamente. Cada rebanada cuenta una historia deliciosa. Entonces, ¿deberíamos comprar algunas golosinas de esta sección de panadería? Lección 9. Los volcanes de Hawái. ¿Sabías que no todas las islas hawaianas tienen actividad volcánica? Sí, eso es fascinante. Sin embargo, todavía hay volcanes activos en 2 islas hawaianas. Exactamente. Oahu y la Isla Grande tienen algunas características geológicas notables. La Isla Grande es particularmente famosa por sus volcanes, ¿verdad? Sí, Mauna Loa y Kilauea son 2 de los volcanes más activos del mundo. Es increíble lo mucho que moldean el paisaje de la isla. De hecho, los flujos de lava crean nuevas tierras y cambian la costa. He oído que el Kilauea ha estado en erupción de forma continua durante años. Eso es cierto. Ofrece una oportunidad única para observar la actividad volcánica. Me pregunto cómo se adaptan las comunidades locales a vivir cerca de fuerzas tan poderosas. Deben ser muy resistentes. La cultura está profundamente conectada con la tierra. Sí. Muchas tradiciones celebran el poder de Pelé, la diosa del fuego. Es interesante cómo la mitología se entrelaza con los fenómenos naturales. Absolutamente. Añade profundidad a la comprensión de las islas. ¿Has visitado alguna vez alguno de los volcanes? No lo he hecho, pero está en mi lista de deseos. Quiero ver cómo fluye la lava. Sería una experiencia inolvidable.
Solo puedo imaginarme la vista de lava resplandeciente contra el cielo nocturno. Es una vista fascinante. Planeemos juntos un viaje para explorar. Eso me encantaría. Aprender sobre los volcanes de primera mano sería increíble. Sí, es una combinación perfecta de aventura y educación. Lección 10. ¿Cómo abrazar los festivales culturales? Creo que deberíamos intentar asistir al Festival Internacional de Música de Primavera de Praga. Suena como una idea maravillosa. ¡Qué gran manera de experimentar la ciudad! Absolutamente. Este festival cuenta con increíbles actuaciones de todo el mundo. Me encanta la idea de disfrutar de la música clásica en un entorno tan bonito. Sí, el ambiente será electrizante con músicos talentosos. ¿Has asistido a otros festivales mientras viajabas? Lo he hecho. Una vez fui a un festival de jazz en Nueva Orleans. Fue increíble. Eso suena delicioso. El jazz tiene una historia muy rica. Realmente lo hace. La energía de la música en vivo es incomparable. Entonces, ¿qué actuaciones te entusiasman más para el Festival de Praga? Espero con especial interés los conciertos orquestales. Siempre son espectaculares. El sonido llena todo el lugar. Sí, puedes sentir la música en tus huesos. ¿Deberíamos explorar también la cocina local durante el festival? Absolutamente. Probar platos tradicionales checos mejorará nuestra experiencia. Me muero por probar un poco de goulash y tredelnik. Esas son opciones deliciosas. No debemos olvidar la repostería local. Sí, los postres son imprescindibles en cualquier festival. Entonces, ¿cuándo empieza el festival? Por lo general, comienza en mayo y dura varias semanas. Perfecto. Deberíamos empezar a planificar nuestra agenda ahora. Sí, asegurémonos de no perdernos ninguna de las actuaciones. ¿Va a ser una experiencia inolvidable? Lección 11. Comprensión de las políticas hoteleras. Disculpe, ¿podría explicar la política de cancelación del hotel? Sí, es importante saberlo antes de finalizar nuestra reserva. Eso suena razonable. ¿Qué pasa si cancelamos dentro de ese plazo? Ya veo. Es bueno saberlo. ¿Hay alguna excepción? Las tarifas no reembolsables tienen sentido para las opciones más baratas. Cierto. Sin embargo, puede ser riesgoso si los planes cambian inesperadamente. Es un consejo sensato. ¿Qué pasa con los cambios en la reserva? Eso es muy útil. Es posible que queramos ajustar nuestras fechas más adelante. Sí, la flexibilidad es clave a la hora de planificar los viajes. Gracias por la información. Hace que la planificación sea mucho más fácil. Sí, lo hace. Agradecemos su ayuda. Lección 12. Juicios por calvario. La idea de someterse a un juicio por calvario es bastante fascinante.
Sí, de hecho, hubo varios tipos diferentes de este juicio a lo largo de la historia. ¿Cuáles son algunos ejemplos que ha encontrado? Un tipo común implicaba pruebas físicas como llevar objetos calientes. Eso suena doloroso. ¿Cuál era el propósito de esos juicios? Se creía que determinaban la inocencia o culpabilidad de una persona. Supongo que era una forma de buscar la intervención divina en los juicios. Exactamente. Si alguien sobrevivía, se lo consideraba inocente. Es un método bastante duro para demostrar el carácter de uno. Sí. Plantea interrogantes sobre la moralidad y la justicia. ¿Hubo otros tipos de juicios por Calvario que le parecieron interesantes? Sí. Algunas culturas utilizaron ensayos con agua. Por ejemplo, si alguien se hundía, era considerado inocente. ¡Qué extraño! Flotar significaba culpabilidad sin importar las circunstancias. No cabe duda de que parece injusto según los estándares actuales. ¿Ha leído acerca de algún ensayo en el que participaron animales? Lo he hecho. Algunas sociedades utilizan animales para probar el destino de una persona. Eso es intrigante. ¿Cómo funcionó eso? Soltarían a un animal peligroso, y el acusado tenía que enfrentarse a ello. Solo puedo imaginarme el miedo que implica un juicio así. Sí, y demuestra cuánta fe depositan las personas en estos métodos. Es impresionante ver cómo la justicia ha evolucionado a lo largo del tiempo. Absolutamente. Hemos avanzado mucho en la comprensión de la equidad. Entonces, ¿qué podemos aprender de estas prácticas históricas? Debemos apreciar el valor de un juicio justo y del debido proceso en la actualidad. Sí. La historia nos enseña a luchar por la justicia y la compasión en nuestros sistemas. Lección 13. Compras inteligentes. Estoy de acuerdo. Siempre hago una lista antes de ir al supermercado. Es un enfoque inteligente. Ayuda a mantener la concentración y evitar las compras impulsivas. Exactamente. Sin una lista, tiendo a comprar cosas que realmente no necesito. Lo mismo aquí. Una vez llegué a casa con 3 tipos de queso y sin pan. 3 tipos de queso? Eso sí que es un compromiso serio con el queso. Lo era. Pero terminé con una cena muy cursi. Al menos tenías un tema para tu comida. ¿Qué más incluyes en tu lista? Por lo general, anoto los artículos esenciales, como frutas y verduras. Gran elección. Los productos frescos son vitales para una dieta saludable. Sí. También intento incluir algunos bocadillos para la semana. Inteligente. Las comidas y los refrigerios balanceados mantienen altos los niveles de energía. También compruebas las rebajas o descuentos antes de comprar. Absolutamente. Me encanta encontrar buenas ofertas. Se siente como una victoria. Sí. Ahorrar dinero al comprar siempre es gratificante. ¿Has usado cupones alguna vez? Pueden ser muy útiles. Lo he hecho. Sin embargo, debo recordar comprobar sus fechas de caducidad.
Eso es muy importante. Los cupones pueden volverse inútiles si se olvidan. Y también pueden llevarme a comprar cosas que no necesito. Eso es cierto. Todo es cuestión de equilibrio y planificación. Entonces, ¿cuál es su estrategia para ceñirse a su presupuesto? Establezco una cantidad específica para cada viaje de compras y trato de cumplirla. Eso suena razonable. Empezaré a hacer eso también. Juntos, podemos compartir consejos y responsabilizarnos unos a otros. Lección 14. ¿Cómo elegir la playa perfecta? Eso suena genial. ¿Qué playa me recomiendas? He oído que Black Sands Beach es impresionante. He oído lo mismo. La arena negra única es intrigante. Sí, se crea a partir de la actividad volcánica, lo que lo hace especial. Solo puedo imaginar lo hermoso que es el contraste con el agua turquesa. Exactamente. Es un lugar perfecto para tomar fotografías. ¿Has estado allí alguna vez? No lo he hecho, pero está en lo más alto de mi lista. Definitivamente debería estar en la nuestra. ¿Qué otras playas estás considerando? También estoy interesado en visitar la bahía de Hanauma. Es famosa por hacer snorkel. Eso suena emocionante. Me encanta la idea de nadar entre peces de colores. Sí, explorar los arrecifes de coral es una experiencia mágica. ¿Qué hay de la accesibilidad de estas playas? Para llegar a Black Sands Beach hay que caminar un poco, pero vale la pena. No me importa un poco de aventura, el viaje a menudo se suma a la experiencia. Exactamente. Además, Hanauma Bay tiene equipo de alquiler disponible para bucear. Eso es conveniente. Hace que la planificación sea mucho más fácil. ¿Deberíamos preparar un picnic para nuestro día de playa? Sí. La fruta fresca y los sándwiches estarían deliciosos. Y no hay que olvidar el protector solar. No queremos quemarnos con el sol. Absolutamente. Proteger nuestra piel es fundamental. Estoy muy emocionada por este viaje. Yo también. Explorar nuevas playas será una aventura fantástica. Lección 15. Trabajos de verano para estudiantes universitarios. Muchos estudiantes van a la universidad, pero durante los meses de verano, la mayoría de esos estudiantes tienen un trabajo de verano. Sí, es cierto. Los trabajos de verano pueden ser una excelente manera de adquirir experiencia. Exactamente. ¿Qué tipo de trabajo de verano estás considerando? Estoy pensando en trabajar en una librería local. Suena agradable. Eso sí que suena encantador. Estarías rodeado de libros todo el día. Sí, además, podría ayudar a los clientes a encontrar su próxima gran lectura. ¿Crees que tendrás tiempo para leer mientras trabajas? Eso espero. Me encantaría echar un vistazo a algunos capítulos durante los descansos. Es un gran plan. ¿Ha trabajado anteriormente en el comercio minorista? No lo he hecho, pero me entusiasma aprender.
La venta minorista puede ser un desafío, pero también puede ser divertida. Cierto, interactuar con los clientes puede generar conversaciones interesantes. Sí, una vez trabajé en una heladería, y las historias eran infinitas. Eso suena delicioso. ¿Cuál era tu parte favorita del trabajo? Disfruté creando nuevas combinaciones de helados y viendo las reacciones de los clientes. Debe haber sido gratificante. Me imagino las sonrisas. Lo era. ¿Qué habilidades esperas desarrollar en tu trabajo de verano? Quiero mejorar mis habilidades de comunicación y aprender sobre la gestión del inventario. Esas son habilidades valiosas. Les serán de gran utilidad en el futuro. Eso espero. ¿Qué hay de ti? ¿Tienes planes de trabajo para el verano? Estoy considerando una pasantía relacionada con mi campo de estudio. Eso es fantástico. Las pasantías pueden brindar excelentes oportunidades para establecer contactos. Sí, creo que es un paso esencial hacia mi carrera. Ambos tenemos veranos emocionantes por delante. De hecho, aprovechemos al máximo nuestras experiencias de verano. Lección 16. Celebrando las tradiciones. Durante la celebración, jugamos juegos tradicionales de fiesta, ¿no es así? Sí. Añade mucha diversión a las festividades. ¿Cuál es tu juego favorito para jugar en estas reuniones? Me encanta tocar sillas musicales. Siempre es entretenido verlo. Las sillas musicales pueden ser bastante competitivas. Recuerdo la última vez que jugué. ¿Ganaste? Lo hice, pero estuvo cerca. Casi me caigo. Eso suena divertidísimo. Pagaría por ver eso. La expresión de mi cara no tenía precio. ¿Qué otras actividades disfrutas? También me gusta contar historias. Compartir historias de nuestra cultura es enriquecedor. Absolutamente. Mantiene vivas nuestras tradiciones y nos conecta con nuestras raíces. ¿Tienes una historia favorita que te guste compartir? Sí, hay una sobre un conejo inteligente que es más astuto que un león. Eso suena intrigante. Me encantan las historias con animales inteligentes. Con frecuencia enseñan lecciones valiosas, ¿no es así? Sí, el humor mezclado con la sabiduría hace que las historias sean memorables. ¿Qué pasa con la comida? ¿Sirven algún plato favorito durante las celebraciones? Me encanta el arroz con leche tradicional. Es delicioso y reconfortante. El arroz con leche es un clásico. Disfruto de las especias que se añaden. Sí, crean sabores deliciosos. Entonces, ¿deberíamos planear cocinar algunos de estos platos juntos la próxima vez? Suena como una idea fantástica. Cocinar juntos siempre es divertido. Incluso podemos invitar a amigos a unirse a nosotros en una fiesta de cocina.